Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al foro Quito Vive el Comercio Justo, que ha sido organizado con el apoyo y articulación de varias instituciones, asociaciones y autoridades que trabajan para impulsar una nueva economía más humana y social. Agradecemos la hospitalidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en especial de la Facultad de Economía. Saludamos a todas las autoridades, emprendedores, productores, estudiantes presentes en este auditorio. Para tener la bienvenida quisiera invitar aquí al escenario, por favor, al doctor Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, a Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, a Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito, y también a Nicolás Oliva, director técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. Por favor. Bien, vamos a iniciar, por favor, con las palabras de bienvenida a cargo del señor rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Señor rector, por favor. Muy buenos días a todos y a todas, señor director de Conquito, señor concejal, queridos amigos, amigas, participantes. Yo siempre soy un poco torpe con los vocativos, así que me van a disculpar si me salto a alguien, pero lo importante es que para nosotros es muy importante y es un honor realmente acoger este encuentro, este conversatorio, por un par de razones. Bueno, primero porque confirma una relación bastante estrecha que tenemos con el municipio de Quito, a múltiples niveles. Algunos saben tal vez un proyecto que llamamos Campus Quito, de rehabilitación del perímetro, no sé, del área pública de 3 universidades, en fin, un trabajo con la Secretaría de Cultura y otros. Entonces se refuerza y siempre me hace pensar que la universidad como universidad en la ciudad de Quito y en otras ciudades, pero también aquí en la ciudad de Quito, está siempre dispuesta. Yo reitero el ofrecimiento de la universidad para ponernos a disposición de la ciudad en general, a través del municipio, pero de la ciudad. Y lo segundo es que el tema de este conversatorio calza perfectamente con lo que somos como universidad. Yo diría que eventos como este nos ayudan a cumplir nuestra misión. Y les digo por qué. La universidad, ustedes saben, está confiada a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y nosotros, hace algunos años, mundialmente hemos reformulado lo que consideramos nuestra misión. O sea, ¿para qué existen los jesuitas? ¿Para qué han sido creada esta orden religiosa? Decimos que vamos a trabajar por la reconciliación y la justicia. Y cuando hablamos de reconciliación, la entendemos a un triple nivel. Reconciliación de la persona con Dios, evidentemente, visto desde el Evangelio. Reconciliación de todo ser humano con los demás seres humanos. Y reconciliación del ser humano, todos los seres humanos, con la naturaleza. Eso es lo que llamamos la triple reconciliación. Y en eso parte, además de lo que sería la reconciliación del ser humano con la naturaleza que hemos venido reflexionando en esta semana de la sostenibilidad en otro ambiente, que aquí mismo en la PUCE, concluye hoy, está la reconciliación de la humanidad consigo misma, o sea, de todos nosotros. Y uno de esos elementos, entonces ya ven a dónde voy, es las prácticas, los valores, los ideales del comercio justo, porque creemos que el bienestar económico, el bienestar material, la capacidad de emprender, la innovación, no deben ser privativos, no deben ser los privilegios y atributos de unos pocos, sino deben potenciar toda la sociedad en todos los países del mundo. Así que ya ven ustedes que esto calza perfectamente con lo que somos y queremos hacer, y por eso estamos muy contentos de acoger este evento. Y nuevamente les digo a todos ustedes, los que vienen por primera vez, los que vienen
después de haberse graduado, todos los que están aquí en la misma universidad y vienen a este evento, bienvenidos, bienvenidas y que se sientan muy a gusto y que saquen todo el provecho posible de esta mañana. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Fernando Ponce por su hospitalidad, por esta bienvenida. Y a continuación tenemos las palabras de Wilson Merino, concejal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y presidente del Comité de Comercio Justo. Buenos días, padre Gonzalo, al delegado de la Secretaría de Desarrollo Económico, un saludo cariñoso a Sagrario, a Rubén y a todos los que hacen la plataforma por el comercio justo, a la comunidad universitaria y a los jóvenes estudiantes que están acompañándonos. Yo coincido por lo dicho por usted, padre, necesitamos avanzar hacia una economía más humana, ¿no? Donde las personas estén en el centro, ¿no? Pensarnos en la necesidad de hacer más con menos recursos, ¿no? Estamos en un momento de crisis, ¿no? Yo veo con muchísima preocupación la posibilidad real de que vengan recursos de afuera. Y eso implica tener una mirada de quiteños, quiteñas, ecuatorianos y ecuatorianas, tratando de encontrar salidas en medio de estas múltiples crisis que vivimos, ¿no? Y el método para pensarnos en una economía donde podemos hacer más con menos es el trabajo articulado. No creo que haya otra forma. Me parece que desde la administración pública se necesita una visión más porosa, ¿no? Donde haya cabida real a las iniciativas de sociedad civil, ¿no? Estas lógicas de entidades cerradas que se creen dueñas de la absoluta verdad es un absoluto error, ¿no? Porque realmente quien sabe el día a día, quien conoce el comercio justo, son las organizaciones de la plataforma del comercio justo que han estado impulsando esto desde hace tiempo, ¿no? Entonces me parece que hoy más que nunca el rol del funcionario público tiene que ver con acompañar, con motivar, con liderar, con articular, ¿no? No con cerrar, ¿no? Me parece que ahí hay una necesidad importante que trasciende los afectos o desafectos que podamos tener, ¿no? De esta situación tan compleja que estamos viviendo los ecuatorianos del día de hoy, uno no se salva solo, tenemos que estar todos en el mismo barco, ¿no? La situación de la ciudad es crítica, la Secretaría de Desarrollo Productivo reportaba el último trimestre del anterior año 7% de desempleo en la ciudad. El primer trimestre de este año tenemos 8.8% de desempleo, es decir, la situación de desempleo se ha agudizado en la ciudad. Habrá que estudiar las múltiples causas, un elemento multicausal, pero eso quiere decir que la ciudad en términos económicos, de empleabilidad, está complicada, ¿no? Y en este escenario, el comercio justo es una alternativa, ¿no? Más allá de los valores que engloba el comercio justo, ¿no? Desde quienes defendemos una visión más humana, también hay elementos de diferenciación, ¿no? Que nos permite volvernos más competitivos, ¿no? 10.000 millones de dólares o de euros hay en la Unión Europea alrededor del comercio justo, ¿no? Solamente el 33% de las exportaciones de EPS tienen sello de comercio justo, entonces hay todavía un rango importante de crecimiento, ¿no? Hoy por hoy el mercado europeo valora mucho la certificación orgánica, por ejemplo, ¿no? Pero también valora los productos del comercio justo, ¿no? Entonces, hoy por hoy puede ser una herramienta de diferenciación, pero el día de mañana podría ser una barrera de entrada a estos mercados, ¿no? Entonces, pensar en el comercio justo como una herramienta de diferenciación para salir y conquistar mercados internacionales es el camino. Yo creo que en el Ecuador hay claros ejemplos de transformación social, de una construcción de tejido social, de una visión amplia de sostenibilidad, junto a un impacto ecológico, financiero, ¿no? Y en mejoramiento de las calidades de vida en varias partes del país, Salinas de Guaranda, por ejemplo, ¿no? Lo que ha hecho el Padre Antonio y lo que hacen otras organizaciones del comercio justo. Así que bueno, yo creo en ello, yo lucho por ello. Desde la Comisión de Desarrollo Económico hemos venido impulsando la ordenanza de fomento al comercio justo. Está ya en el CITRA del alcalde para que lo coloque en la discusión del segundo y definitivo debate. Se pidió que haya una comisión conjunta con la Comisión de Comercialización
el día de hoy entiendo nos acompañará y les acompañará el concejal Héctor Cueva en este espacio, pedirle a él que apoye esta iniciativa que es beneficiosa para las organizaciones de comercio justo, ¿no? Que ojalá el concejal Cueva pueda también conversar con sus compañeros de bloque para tener los votos y que finalmente esta ordenanza se apruebe, tener un marco normativo que nos permita dar luego lineamientos de política pública, ¿no? El que a partir de la ordenanza de fomento al comercio justo se elabore un plan local del fomento al comercio justo, me parece que es un avance importante. El trabajar en temas relacionados a vinculación al mercado, con tiendas de la ciudad donde el comercio justo tenga un espacio importante, es una política importante que creo que hay que sostenerla. El sello del comercio justo me parece que también es una iniciativa importante de las organizaciones que vienen transitando alrededor del comercio justo. Así que bueno, decirles que cuentan conmigo, que seguiremos desde el espacio de la Comisión de Desarrollo Económico apuntalando marco normativo, haremos nuestro trabajo de fiscalización para que finalmente las entidades hagan lo que tienen que hacer y que finalmente entre todos y todas vayamos construyendo el Quito del futuro, ese Quito que tiene que venir con oportunidades para todos y todas, pero principalmente para las personas más vulnerables. Muchas gracias, concejal. Justamente para la consecución de todos esos objetivos comunes, la articulación es fundamental y ese es uno de los roles que cumple la Corporación de Promoción Económica Conquito. Y ahora tenemos las palabras justamente del director ejecutivo de Conquito, Gonzalo Criollo. Muchas gracias, Héctor. Señor rector, concejal, delegado de la Secretaría y a todas y todos quienes están acá, yo les estoy muy feliz de estar acá, no solo porque es mi alma mater y porque veo a mis ex profesores por acá y a mis futuros colegas también, y les digo que siento una emoción importante. En estas salas hacíamos la Semana de la Economía, hacíamos conversatorios, hacíamos charlas y qué bueno que siga pasando esto. Quería empezar por esta cuestión que lo emotivo siempre me gana. Yo quiero poner sobre la mesa algunas cosas. Primero, sí creo que es importante y en este momento hacer la reflexión y la autocrítica. Perdonen porque está un poco masculinizada esta primera apertura. Esto ya se va a ir corrigiendo más adelante también con las ponencias y los panelistas que tenemos. Y comentarles algunas cosas, sobre todo desde la política pública y qué hace Conquito en este caso y por qué estamos promoviendo este espacio. Hay 3 cosas estratégicas y buenas noticias que yo les quiero comentar. En primer lugar, y acogiendo precisamente esta invitación del padre rector sobre el campus Quito, esta era una idea en la cual se unificarían, por así decirlo, se bajarían las barreras que hay entre la católica, la salesiana y la Politécnica Nacional. Qué lindo sería que tengamos en todo esto un solo campus entre las 3 universidades. Y sobre esa base, ahí extiendo públicamente esta invitación de que estamos pensando la construcción del Centro de Innovación de la ciudad del IQ y que hemos conversado con la Politécnica Nacional para hacerlo en los predios donde antes funcionaba la Universal. Qué hermoso sería que este sea el punto de confluencia para el campus Quito y que ojalá las 3 universidades, 4 si se une también la andina, puedan pensar en las líneas de investigación dentro de este espacio. Esta es una invitación para que la podamos pensar, porque la innovación no es solo, además del desarrollo tecnológico, también queremos pensar en innovación pública e innovación social. Y estos espacios de discusión son importantes para aquello. Quería arrancar con ello, contarles además la segunda buena noticia y la razón de estar acá en este espacio conversando sobre comercio justo con expertas y expertos sobre esta materia. Y es que mayo es el mes del comercio justo dentro de la ciudad de Quito. Este es un tema importantísimo porque ahí Sagrario me corregirá, pero ya me aprendí la lección. Quito es la capital latinoamericana del comercio justo, una ciudad por el comercio justo. Y por eso se hace anualmente en este mes este tipo de campañas, para que primero sepamos qué es el comercio justo, segundo, lo podamos posicionar sobre la mesa y como oportunamente mencionaba el concejal Merino, hay que problematizar la política pública detrás de aquello. ¿Cómo institucionalizamos este tipo de instrumentos para que den salidas articuladas sobre todo a los pequeños productores? Sobre esa base, comentarles, y con esto voy cerrando, Conquito está planteando una idea un poco loca y quiero comentarles del contexto de esto. Hay una ordenanza que le obliga, por así decirlo, al municipio de Quito a destinar el 10% de su compra pública a la economía popular y solidaria.
Para darles una referencia, este año el municipio, el alcalde Pavel Muñoz, ha destinado 630 millones de dólares para el plan anual de contrataciones, a nivel de todo el municipio. Son un montón de dependencias. De esto, el 10% son 63 millones, que deberían obligatoriamente que colocarse dentro de la economía popular y solidaria. Es un montón de dinero que imagínense si se inyecta en pequeños productores, cómo dinamizaría la economía y generaría empleos. ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué pongo en cuestión? Según los datos de la CEPS, tan solo, por así decirlo, hay poco más de 1.800 organizaciones de economía popular y solidaria en esta ciudad, en Quito. Entre redes, entre asociaciones, entre cooperativas. Hay un reto importante entonces de fomentar la creación de organizaciones, pero no solo crearlas jurídicamente, sino que existe un tejido social detrás que las pueda sostener. Y yo les decía, vengo con una idea loca de que podamos trabajar en una incubadora de cooperativas. La cooperativa es una figura hermosa y tenemos el caso espectacular, están viendo afuera ese stand tan lindo del Salinerito. La cooperativa es una figura hermosa, una figura jurídica que puede articular la lógica de una empresa social, pero además con la sostenibilidad, la gobernanza rigurosa para su funcionamiento. Y creo que este es un elemento fundamental. Qué lindo sería que, por ejemplo, los estudiantes de economía en los últimos semestres puedan conformar una cooperativa de servicios profesionales, por ejemplo, y empezar a brindar junto con los profesores consultorías, otro tipo de cosas. Se generan un ingreso, generan además experiencia, pero también están generando esquemas solidarios. Qué lindo sería que los estudiantes de ingeniería en sistemas, por ejemplo, hagan una cooperativa de desarrollo de software o de provisión de internet y sean quien les provee el servicio de internet al municipio de Quito. Lo ven, hay 63 millones que colocar y hay muy pocas organizaciones. La invitación entonces es a que pensemos en este tipo de cosas. Y en esto es transversal el comercio justo. Es importantísimo que hablemos de comercio justo por ello. Porque tiene unos principios que benefician a los consumidores, pero sobre todo a los productores, procurando que tengan unas salidas comerciales importantes. No me extiendo más, esta solo era la bienvenida, pero quería poner el bichito sobre varias cosas que podríamos ir conversando. El día de hoy van a tener a unos panelistas unos panelistas que son expertos dentro de esta materia. Creo que va a ser una conversación interesante y como siempre digo en estos espacios, la invitación a que les expriman, les saquen preguntas y sobre todo que se pueda armar una masa crítica sobre este tema. Muchísimas gracias y que disfruten también de esta conversación el día de hoy. Agradecemos a Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito, y previo a iniciar con el foro, vamos a tener la participación de Nicolás Oliva, director técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, quien nos presentará una contextualización de la situación económica aquí en el distrito. Adelante, Nicolás. Buenos días con todos, señor rector, señor concejal, director de Conquito, un gusto poder estar aquí. Reitero las palabras también de Gonzalo, un gusto volver a esta universidad que nos acogió con tantos años y con tanto cariño, la verdad que es un gusto muy grato. Nosotros desde la Secretaría un poco nos gustaría más que nada dar un contexto de la ciudad. Yo creo que es importante porque el tema del comercio justo me parece que es fundamental. Hoy por hoy es, como decía el concejal, tenemos una carencia de una economía más humana y hay algunas condiciones habilitantes, yo creo que para ese contexto, ¿no es cierto? Uno de esos puede ser las leyes, la normativa que hay que promulgar y hay que fortalecer. Yo diría la otra condición habilitante sería la institucionalidad, ¿no es cierto? Que las instituciones respondan, sean mucho más flexibles, como igual recojo las palabras del concejal, no una sociedad desde estanca, sin rostro, ¿no es cierto? Que a los ciudadanos un poco les tenga lejos. Y otra de las condiciones habilitantes me parece que es las condiciones macroeconómicas de la ciudad, del territorio donde nos desenvolvemos, ¿no? Y en ese un poco nos gustaría a mí desde la Secretaría dar algún contexto de este contexto para poder, diríamos, un poco contextualizar la dificultad del comercio justo en este contexto. Yo creo que el comercio justo o las condiciones de una economía más humana se ven siempre tensionadas cuando las condiciones macroeconómicas, sobre todo, se dificultan, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una economía en decrecimiento, como estamos viendo, yo diría que estamos camino a una década de estancamiento, una década perdida nuevamente, como los 80. En ese contexto,
es un poco, surge la guerra del último versus el penúltimo, ¿no es cierto? El más desprotegido ve cómo defenderse del siguiente, y el que está más arriba en esta pirámide social, ¿no es cierto?, también llega a un grado de aprovechamiento sobre las condiciones que la economía le va imponiendo. Deja de crecer la economía, se reducen las tasas de ganancia en todos los sectores, y bajo una guerra de tasa de ganancia vamos hacia a los más desprotegidos. Yo creo que el comercio justo es el que sufre en ese contexto, y todas aquellas poblaciones que están inmersas, ¿no es cierto?, en una economía más de subsistencia o de emprendimiento, ¿no es cierto? ¿Podemos pasar, por favor? Y eso se ve en la lámina también del desempleo, como se comentaba el concejal. Aquí vimos una de las tasas de desempleo más altas, ¿no es cierto?, del país, del doble del país, y la tasa incluso tenemos 8%, 8.6 ahora, 8.8, perdón, sería frente al mismo trimestre del año anterior, sería 8.6, es decir, un crecimiento en la tasa de desempleo ligero, pero crecimiento al fin. Y las condiciones de empleo adecuado tampoco se mejoran. Vemos que hay mejoras respecto a la pandemia, pero no llegamos a los niveles 2014, por ejemplo, que sería nuestro ejemplo más importante. Cerca en Quito, 70% de empleo adecuado, hoy vivimos en 54% de empleo adecuado. Es decir, tenemos brechas fundamentales de deterioro de las condiciones del empleo. Entonces, en ese contexto, vemos que los roles como la de Conquito, por ejemplo, de un modelo de emprendimiento que dé una salida de vida a miles de personas, millones diría de personas, hoy por hoy es más que necesario. Después de ver que tenemos una economía en declive, un empleo muy tensionado, ¿no es cierto? Bueno, diríamos, ¿cuáles las condiciones habilitantes que podemos imponer como ciudad, como país? Desde la visión del alcalde, desde la visión de la Secretaría, nos parece que aquí hay un punto fundamental que toda la macroeconomía sugiere. Es decir, no podemos volver a poner de pie a la ciudad, siendo concreto, ¿no es cierto?, en las condiciones macro que fortalezcan el comercio justo, si no hay inversión pública. Yo creo que ya debemos darnos cuenta que ya superar de una vez por todas esta dicotomía, supuestamente dicotomía, ¿no es cierto?, o esta falsa paradoja entre inversión privada y pública. Yo creo que son complementarias, y podría decir que la inversión pública es un catalizador importante, es una condición habilitante de la inversión privada, y deben trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Vemos, como ven en la lámina, teníamos aproximadamente 6.000 millones de inversión pública en los años 2013-14. Hoy estamos en cerca de 2.000. Es decir, tenemos un 63% menos de inversión pública en el país. ¿Y quién es el primer perjudicado, yo diría, en términos contextuales o territoriales del país? La primera víctima de esa caída de inversión es Quito. Quito es una ciudad, como todas las capitales, muy vinculada con los servicios del sector público, ¿no es cierto? Y en esa lógica de contracción o austeridad extremadamente fuerte que se ha sido impuesta desde el 2018, sumado a un estado supuestamente de guerra que vivimos, ¿no es cierto?, de inseguridad, en el que la ciudad es presa, digamos, de un contexto nacional, estos dos elementos reducen la liquidez de forma absolutamente crítica y preocupante en la ciudad. Y sin liquidez en esta ciudad, evidentemente vemos los problemas de desempleo y subempleo, ¿no es cierto? Y inseguridad, tensiones sobre el comercio urbano, ¿no es cierto?, ambulante, que tenemos graves problemas como ciudad. Y en definitiva, si quieren, el mensaje de la Secretaría es, deben haber políticas de comercio justo, y yo consideraría que una de las condiciones fundamentales habilitantes, además de las que ha comenzado el concejal, además de las que ha comentado el director de Conquito, es la inversión. Y una de las razones por las que el alcalde en su llegada a esta administración tomó la decisión de crecer fuertemente la inversión. Ustedes verán en la lámina, la inversión de Quito ha crecido en los 2 últimos años, entre 780 millones de inversión en el año 2023, y esperamos unos 800 millones de inversión pública en el 2024. Entonces, creemos que ese también es un camino de progreso, ¿no? La inversión, para que la inversión pueda detonar una economía más dinámica, y por último también fortalecer la economía de comercio justo, ¿no? Les agradezco, esperamos oír con muchas ansias a los expertos de comercio justo también, y muchas gracias.
Muchísimas gracias a Nicolás Oliva, que nos ha dado este contexto sobre la situación económica en el distrito. Queremos agradecer a las autoridades que han dado inicio a este foro. Les pedimos que por favor nos acompañen ahora como público. Vamos a arrancar con el foro. Un aplauso por favor para las autoridades que nos han acompañado esta mañana. Vamos a pedir por favor que suban acá al escenario a las personas que nos acompañarán con sus ponencias en el foro de Quito Vive el Comercio Justo. Invitamos a Lorena Muñoz, representante del Ministerio de Comercio Exterior, a Sagrario Angulo, de la Organización Mundial del Comercio Justo en Ecuador, a Lorena Tuapante, de la cooperativa Jardín Azuayo, y a Rubén Flores, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Si nos acompañan, por favor. Muy bien, les damos la bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias por estar presentes esta mañana. Explicarles un poco cuál será la metodología. Cada uno de nuestros ponentes tendrá un tiempo de 5 minutos para hablar sobre su experiencia, el tema que se ha preparado. Tendremos un timer acá que nos irá contando cuál es el tiempo que les quedará. Cuando les quede un par de minutos, pues les iremos avisando para poder cumplir con lo establecido. Luego de la intervención de ustedes 4, de mi parte habrá una pregunta para cada uno de ustedes y después abriremos también las preguntas para el público acá presente. Vamos a iniciar entonces. En primer lugar tenemos la intervención de Lorena Muñoz, representante del Ministerio de Comercio Exterior, quien nos hablará sobre la estrategia ecuatoriana de comercio justo y la política nacional para el desarrollo sostenible. Nuevamente, bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Está prendido? Sí, ¿no? Sí. Ya, muchísimas gracias, un gusto saludarlos también. Igual a ustedes, como se mencionó, mi nombre es Lorena Muñoz, yo trabajo en el Viceministerio de Comercio Exterior y el tema a tratar es la estrategia ecuatoriana de comercio justo como política pública para el desarrollo del comercio justo en el Ecuador, con énfasis en el ámbito internacional. Primeramente, agradecer por el espacio que se ha otorgado en el mes de comercio justo, ya que, como siempre lo decimos, estos espacios permiten que se empiece a conocer, a hablar del comercio justo, que es tan importante para el desarrollo de las pequeñas organizaciones y trabajadores certificados también. Antes de conocer un poquito más de la estrategia, es importante saber por qué nace la estrategia. Primero, nuestra base fue el mandato que nosotros tenemos en la Constitución para promover el comercio justo a nivel nacional. Tenemos también una ley de economía popular y solidaria que reconoce los principios de comercio justo como práctica en las organizaciones de PS. También tenemos en el Código Orgánico de la Producción la promoción de un comercio justo transparente y en base a ello, a este mandato, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca tiene la competencia de elaborar política pública de comercio justo. Es por eso que en el 2012, en la entonces Dirección de Comercio Inclusivo de Cancillería, se inició el proceso de construcción de una política de comercio justo. El hecho de hacer esta política en conjunto con los actores tomó su tiempo. Es por eso que en el 2014 se logró tener este documento consensuado de política pública y en el 2017, bajo Acuerdo Ministerial 003, se estableció a la estrategia como política pública para el desarrollo del comercio justo en el país y en el 2019, bajo Acuerdo Ministerial del 2025, se reforma este acuerdo ya que al momento de establecer como política pública la estrategia se creó un comité con las instituciones. Y en el 2019 se hace una reforma de las instituciones que conforman el comité por los cambios a nivel institucional que se dieron. Esta estrategia
como les mencioné, es una política pública, tiene dos objetivos principales: contribuir a las relaciones comerciales de producción, de comercialización, de consumo, para que sean más justas, más transparentes, más equitativas, y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores y trabajadores bajo este esquema. Y dentro de la estrategia se levantó las necesidades del sector. Como ustedes saben, no solo tenemos a productores certificados de comercio justo, también tenemos a las comercializadoras solidarias, empresas que trabajan con cadenas de valor, y también hay las instituciones que tienen la competencia de trabajar en comercio justo. Entonces, se reunió a todos los actores y se establecieron 4 ejes importantes en la estrategia. Primero, es el fortalecimiento del marco normativo a nivel nacional, porque no lo tenemos. Actualmente, las organizaciones que son de comercio justo tienen una certificación para exportación. Luego tenemos el fomento del comercio justo, porque a nivel nacional no se conoce qué es el comercio justo en su mayoría, tal vez hay un pequeño reducido número de personas que lo hacen, y es necesario este incentivo y promoción del comercio justo a nivel nacional. El tercer eje es el mejoramiento de los procesos en la comercialización, y el cuarto eje es el fortalecimiento de las organizaciones y de la oferta de la demanda. En base a eso se hizo un plan de acción, se crearon mesas técnicas que los lideran las instituciones públicas de acuerdo a su competencia, y hasta el 2019 estas mesas estuvieron activas. Fueron un espacio en que los actores pudieron identificar sus necesidades. Era en el 2017, 2018, donde existía la necesidad de registrar a las organizaciones de economía popular y solidaria, que tomaba varios meses en hacerlo. Se redujo este tiempo en el espacio que se creó en el marco de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo, y se crearon también un trabajo articulado con las instituciones. Se definió el perfil nacional de comercio justo. A nivel internacional se escogieron algunos mercados. Eso es hasta el 2019. A partir de ello surgió la necesidad de regresar al eje 1 de la estrategia, que es fortalecer el marco institucional de comercio justo, y se está trabajando actualmente en una norma nacional de comercio justo. Como lo mencioné anteriormente, actualmente las organizaciones que trabajamos de comercio justo están certificadas para la exportación, pero a nivel nacional todavía no tenemos un posicionamiento de Ecuador que es comercio justo. Lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en nuestra ley, pero no hay una definición y una distinción de las organizaciones o productores que practican el comercio justo. Entonces, la idea es contar con una norma que permita también fomentar esta práctica y que cada vez sea más común que los principios de comercio justo estén implementados en todas las organizaciones dedicadas a la producción y comercialización. Le queda un minuto, Lorena, perdón. Gracias. Es así como en su momento tuvimos el apoyo de Beco Andino para elaborar la estrategia de comercio justo. Ahora contamos con el apoyo de ABCF para hacer la norma, y nos encontramos en ese proceso. Entonces, este es el marco institucional que nos encontramos trabajando con todos los actores, y como mencionaba, estos espacios para nosotros son valiosos para que se dé a conocer las acciones que se hacen desde las instituciones y los actores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lorena Muñoz, representante del Ministerio de Comercio Exterior. Le recordamos que al final tendremos el espacio para que ustedes puedan realizar también sus consultas. Ahora es el turno de Sagrario Angulo, presidenta de la Organización Mundial de Comercio Justo en Ecuador, y quien se referirá al tema: Quito, capital latinoamericana del comercio justo, compromiso local y desafíos. Bienvenida, Sagrario. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo creo que ya se ha dado esta introducción, ¿no?, de por qué estamos aquí. Nos une este comercio justo. Estamos promoviendo en este mes esta campaña y queremos que todos conozcan lo que ya se ha hablado, ¿no es cierto?, que Quito tiene esta nominación. Sigue siendo la primera capital latinoamericana y la tenemos que seguir difundiendo así, la tenemos que seguir posicionando de esta manera, porque hemos sido, como hemos dicho en algunos espacios, referente para América Latina. Bueno, nos hemos unido a la campaña mundial de ciudades y pueblos que se llama, bueno, antes
es Camari, en donde yo trabajo, donde realmente se ejecuta el comercio justo, pero estamos representando las organizaciones bajo este logo de la plataforma WFTO Ecuador. Este es un logro que lo tuvimos de estas organizaciones, también fuimos de esta primera plataforma en tener este reconocimiento de WFTO aquí en el país. Y quienes estamos detrás, creo que es importante que tengamos conocimiento. Somos organizaciones con trayectoria, ¿no? Ya con 50 años de recorrido en este trabajo social, como por ejemplo la Fundación Maquita, el Grupo Salinas, nosotros el FEF Camari, está la Fundación Sinchisacha, está Chancuaf, y tenemos organizaciones que están en otros lados, como por ejemplo la Corporación de Emprendimientos que está en Loja y Maki Fertred que está en Cuenca. Todos ellos nos hemos agrupado, nos hemos organizado y somos parte de este comité, a quien también en este momento saludo y agradezco a los miembros del comité que se dieron este espacio y nos ayudaron, ¿no es cierto?, a sacar este evento es en el marco de la campaña de Quito Ciudad por el Comercio Justo. Por lo tanto, agradezco, saludo dentro del municipio de Quito que era necesario tener este apoyo desde la autoridad local, ¿no es cierto?, al presidente del comité, a Wilson. También a la secretaría que también está representando aquí Nicolás, y obviamente tenemos a la secretaría, ¿no es cierto?, al ejecutor de esta campaña que es con Quito, con quienes hemos también trabajado y seguimos. Gracias también a Gonzalo por ese apoyo. A las organizaciones de pequeños productores, como ya decíamos, estamos representando como WFTO Ecuador, a la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, a la organización civil, a Ninacay, a Rubén, gracias también, y la academia, que es fundamental. Es difundir, ¿no es cierto?, es que la gente conozca, y los que estamos aquí, la academia, le pedimos nos ayuden a difundir estos espacios de este evento, a que lo conozcan, que Quito tiene esta nominación, es parte de la campaña mundial. Este es un movimiento o campaña que inicia en el 2000, en Garstan, ¿no es cierto?, es una ciudad que se autoproclamó Ciudad por el Comercio Justo, por las buenas prácticas. En el 2015 esto viene hacia América Latina, en donde la Coordinadora Latinoamericana junto con WFTO inician este proceso, y automáticamente desde Quito vimos que la capital tenía todo para entrar en este proceso. Y en el año 2016, finalmente, luego de un arduo trabajo en alianza, hicimos los talleres, trabajamos en un diseño para la campaña, en un eslogan, y finalmente en octubre del 2016 se logró conseguir esta nominación para la capital. Desde ese entonces hemos trabajado, hemos sido parte de las campañas locales, regionales, y finalmente lo que creo nos dio también gran impulso es que Quito en el 2022 fue la sede del evento de la Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo. Fue la primera vez que se realizó en América Latina. Normalmente estos eventos son en Europa, son fuera, por ejemplo este año es en Sudáfrica, así que tenemos que alistarnos también para ir a dar nuestra experiencia en esos espacios. Entonces, es importante, por eso invitamos nosotros a que sigamos impulsando, es la oportunidad para que Quito sea parte de este mapa, lo identifiquen a la ciudad en el mapa, ¿no es cierto?, de las ciudades en este mapa mundial, la oportunidad de hacer alianzas con otras ciudades de la misma tendencia, de la misma nominación que tiene. Por eso es importante que asistamos, que estemos también en estos espacios. La oportunidad de conseguir los recursos para visibilizar el tema de las campañas del consumo responsable, que la gente conozca. Y finalmente, el objetivo de estas campañas, ¿cuál es? Buscar el apoyo de las autoridades locales, que trabajemos en alianza, que trabajemos en conjunto y acercar a los productos de los pequeños productores a la ciudad. Que la gente conozca dónde se encuentran estos productos, que seamos parte, que se unan los colegios, las escuelas, las universidades, a hablar de este proyecto. Este es un proyecto social, este es un proyecto de vida, en el que los beneficiarios son estos que ya se ha hablado, ¿no es cierto?, en esta mañana, los invisibilizados, pequeños productores, los artesanos, los emprendimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sagrario, presidenta de WFTO. Ahora es el turno de Lorena Tuapante, analista de servicios financieros de la cooperativa Jardín Azuayo,
quien nos hablará del cooperativismo, emprendimiento y comercio justo y las herramientas hacia la sostenibilidad. Bienvenida, Lorena. Buenos días con todos. Mi nombre es Lorena Tuapante, represento a Jardín Azuayo y bueno, me paran porque a veces me voy un poquito de largo. En cuanto al cooperativismo, si bien es cierto, el cooperativismo nace cuando una persona o las personas se dan cuenta de que solas es difícil conseguir algo, ¿no? En este aspecto, cuando trabajamos en conjunto, cuando trabajamos unidos y nos articulamos con más organizaciones, con más entidades, ahí estamos fomentando ya este tema del cooperativismo. Entonces, para mí hay dos formas de entender esta vida, ¿no? Dos paradigmas. El uno es el individualismo, y estamos hablando del individualismo como el yo. Soy yo, y también el ejercicio del cooperativismo. No con esto quiero decir que al ser un individuo dejo de ser un individuo valioso, ¿no? Sin embargo, cuando hablo de cooperativismo, hablo que se juntan personas y asocian personas con un objetivo en común y cumplen ese objetivo. Llevan a cabo ese objetivo con estrategias, con acciones, ¿no? En este caso, en la situación actual que tenemos en el país, existen varias cuestiones que se han visto afectadas, como nosotros podemos observar, en la desaceleración de la economía, en cuanto a que hay poco o probablemente nulo apoyo a las organizaciones que han sido afectadas, como por ejemplo en el tema agricultura, en el tema pecuario, en el tema de nuestras tiendas también, en el tema de la alimentación. Entonces, para esto, una alternativa de ser capaces para sostener nuestra alimentación, nuestros recursos, es a través del cooperativismo. Es importante que la economía también se vincule más a lo interno, más a lo local. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahorita también para nuestras empresas, para nuestras instituciones, existe una reducción de la posibilidad de traer recursos tal vez del exterior, ¿no? Porque estamos con unas tasas bastante elevadas. Ahorita también tenemos financiamiento muy limitado en cuanto a los emprendimientos y también la caída de los ingresos del Estado, que si bien ustedes pueden o pudieran haber notado, hubieron unas bajas en el pago de los sueldos a nuestros servidores públicos, ¿no? También una necesidad de compromiso, de colaboración, y también existe una falta de capacitación a nuestras organizaciones. En base a esto, ¿por qué? ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo en sí es un estilo de vida, es una alternativa, es la búsqueda de saberes que nos lleva también a llevar y buscar prácticas que se relacionan con el buen vivir. En este caso, el beneficio justo y equitativo, tanto en la producción como también en el trabajo, y también a la participación activa. La participación activa junto con la unión y la asociación. Bien, en este aspecto, ¿por qué se une y a qué se engloba también con esto, con el emprendimiento? ¿Por qué? Porque con el emprendimiento ustedes conocen muy bien que es un progreso, un sector que es bastante atractivo, ¿no? En este caso, en el Ecuador, si bien es cierto, lidera la tasa de emprendimiento en la región. Y nos estamos comparando, por ejemplo, con un país que es desarrollado en nuestra región, que es Chile, en el cual la tasa de emprendimiento del Ecuador es del 9.2%. Sin embargo, de este 9.2% que es de la tasa de emprendimiento, solo el 3.1% de nuestros emprendedores es que continúan o han continuado con este emprendimiento, ¿no? Entonces es bastante bajo. ¿Y qué hace falta aquí? Es el fortalecimiento con nuestros emprendedores. Para esto sí se ha formado de parte también de algunas organizaciones, la COFEPS, que es la Corporación al Fomento de los Emprendimientos Populares y Solidarios, en el cual se ha formado o se ha organizado la unión de varias cooperativas de la EPS. Entre ellas está, por ejemplo, AINI, que es la cooperativa de artesanos, tenemos también la cooperativa de Jardín Esperanza, tenemos cooperativas de la construcción, que también se ha creado y ha formado parte y están formando parte también de la COFEPS. Le queda un minuto, Lorena, por favor. Sí. Dentro de esto también tenemos el mercado virtual, que tenemos un mercado virtual
virtual que es el AQE, en el cual se invita, ¿no? Se invita a las organizaciones de la economía popular y solidaria y con las que ya hemos venido trabajando a ingresar a este mercado virtual para que puedan también vender y ofertar sus productos. Adicional a ello, nosotros contamos o hemos realizado también campañas con nuestros canales, o se ha realizado de parte también de la institución de Jardín Azuayo, con nuestros tenderos. ¿Por qué? Porque tenemos una red, por ejemplo, en la Jardín Azuayo de 1000 corresponsales solidarios, en el cual generamos empleo y generamos ingresos en sí a nuestros tenderos. ¿Por qué? Porque se paga comisiones de acuerdo a las transacciones que van realizando. Entonces es un método también de dinamizar la economía que tenemos, ¿no?, en la localidad. De igual manera, otra estrategia, otro compromiso es generar también posibilidad para que los proveedores locales valga el redundamiento, nos provean, ¿no?, en este caso de productos, o en este caso los requerimientos que tenga la cooperativa. Entonces es bastante valioso que nos unamos todos. En este caso, como habían mencionado ya, la tasa de desempleo aquí en Pichincha está sobre el 8%, que es el doble que es a nivel nacional. Entonces es un llamado para que si tengo las capacidades, tengo las habilidades para crear un producto, ¿no? En este caso, si sé cómo crear un producto, si sé mi pasión por lo que quiero hacer, lo realicen, y estamos con los emprendimientos. Tenemos también un programa que es de la 10, que es un fortalecimiento a las organizaciones y que está abierto al público. ¿Para qué? Para que en sí puedan fortalecer sus emprendimientos y obviamente que ese 9.2 no tenga una brecha tan alta, que solo el 3.1 funcione de estos emprendimientos, ¿no? Muchas gracias. En ese gracias. caso, siga para adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Lorena Tuapante de Jardín Azuayo. Le recordamos que posterior a las exposiciones podremos tener también las preguntas de parte del público. Ahora le damos paso a Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adelante, Rubén. Gracias, Héctor. Creo que es importante por el tiempo. Primero, si quieren profundizar, hay un podcast en Conquito con más de 45 minutos sobre el tema del comercio justo. Pero yo quiero concentrarme realmente en 6 ideas que creo que hay que transmitir en términos de este componente, de entender, sobre todo para los jóvenes, de qué se trata el comercio justo. La primera es vinculada con lo que el padre rector les anunció y que finalmente es parte de lo que defendemos en este esfuerzo en la PUCE. Primero, entender que la PUCE en su visión estratégica tiene con mucha claridad un mandato tanto de la Laudato Si como la Fratelli Tutti de impulsar la economía de Francisco, que es una economía absolutamente transformadora y que finalmente incluye entre los elementos, digamos, de esta visión más humana que ha planteado Nicolás y que también ha planteado el concejal, ¿no es cierto?, pero que finalmente en el fondo, aparte de esta visión más humana, incorpora una necesidad de un cambio estructural al modelo económico vigente y hegemónico que es el neoliberalismo, con una estructura de funcionamientos de mercados bastante oligopsónicos y oligopólicos. Entonces me parece que es importante entender ese elemento. Y ahí estamos desde la Facultad de Economía, porque ese mandato además nos trasladaron a nosotros como facultad para consolidar este esfuerzo. La segunda idea que quería transmitir a ustedes es una idea que está vinculada con la presentación y el rol que tiene la universidad. El modelo de gestión de la universidad tiene 3 aristas fundamentales. La una es el trasladar el conocimiento, ¿no es cierto?, a través de todo el ejercicio de docencia. La segunda es la investigación y la tercera es la vinculación. Y me parece que los 3 elementos bien armados, lo voy a poner en el caso del ejercicio que está acá para entender. Desde la economía, cuando uno estructura este cuadrito de la formación de precios en términos de los 2 elementos, los costos de producción y los márgenes o la ganancia,
tiene que ir viendo en función de las posiciones comerciales cómo se estructura, ¿no es cierto? En un caso de un bien transable, exportable como el cacao o el banano o el brócoli, digamos la posición final que tiene el exportador del Ecuador es la posición FOB, ¿no es cierto? Bienes importables como el trigo, transables también, tienen una posición comercial CIF, pero esas dos posiciones que son las que permiten, digamos en la teoría, compararnos para ver si somos competitivos o no, tienen una estructuración de formación interna en los precios domésticos, tanto cuando bajas un bien importable como cuando vas a colocar un bien exportable, una estructura de 5 o 6 componentes de formación de costos y de márgenes, ¿no es cierto? Para que llegue al puerto, el productor de banano tiene que pasar vendiéndole a una exportadora, tiene que ser transportado, esa exportadora finalmente le pone en puerto, ¿ok? Esos elementos de las posiciones comerciales en la economía doméstica hacen que, por ejemplo, el arroz forme su precio desde el precio al productor, pero pasa por 3 o 4 manos de intermediación para que llegue al consumidor. Esta relación que está graficada aquí le voy a poner en 2 ejemplos y un tercero que acabamos de hacer, pero que todavía no nos dan el ok para poder publicarlo, que es el ejercicio de algo que se hizo en algún momento en las Emplades con el tema del estudio de los márgenes del banano. El 78% de la formación del precio de un banano que se consume en Europa se forma en Europa. Apenas el 22% del precio se forma en el Ecuador. Y si ustedes ven ahí la tortita de cuánto queda como utilidad al productor, véanle la puntita del banano, $1 sobre un precio de más o menos hoy día oficial de 5.8 o 6.8 dólares. Se me va ahorita el valor, creo que es $6.80 la caja. Pasémosle a la del brócoli, que es mucho más claro, ¿sí? En el caso del brócoli, lo mismo. Miren cuánto le queda al productor, que es el que asume el riesgo, y cuánto se quedan los diferentes eslabones de la cadena hasta la comercialización. Y ustedes pueden ver realmente que de la misma manera en brócoli, alrededor del 74% se forma, en este caso en Estados Unidos, el precio que paga el consumidor de brócoli en Estados Unidos, y apenas el 26% se forma en el Ecuador. Cuando hablamos de comercio justo, ¿a ustedes les parece que esa distribución es justa? ¿Quién arriesga en términos del esfuerzo productivo, en términos... Todos arriesgan en los eslabones productivos. Sin embargo, es el productor el que asume el mayor riesgo desde la perspectiva de la producción y desde la perspectiva de colocación. Queda un minuto, Rubén, por favor. Estos elementos hacen que me vaya a la siguiente idea, que implica justamente entender que tenemos que trabajar, y aquí es donde la academia aporta, para garantizar estos esfuerzos que ha planteado, digamos, Conquito como unas noticias que pueden ser capturadas, en donde pienso que un aliado natural es la academia. Entonces, pensamos que es fundamental entender el esfuerzo que estamos haciendo. El día viernes anterior hemos consolidado con cerca de más de 12 universidades en el país la construcción del Observatorio Nacional de Economía Popular y Solidaria, justamente para garantizar esto, investigación, evidencias que permitan a los tomadores de decisión respaldarse en términos de la política pública que definan. Entonces me parece que ese es un elemento central y por supuesto creo que la idea de coger una centralidad, como es esta centralidad académica, en donde tenemos 4 universidades en el entorno de este contexto, pueden darnos no solo la posibilidad de generar un centro de innovación, sino también lo que de una u otra manera estamos discutiendo a nivel del comercio justo, de preparar un esfuerzo de nuestra tienda de comercio justo. Es increíble cómo se desarrollan iniciativas nuevas en términos de las grandes cadenas que están
realmente enfrentando unos grandes desafíos y adaptándose a esos grandes desafíos, pues creo que eso nos hace falta también mostrar para garantizar un consumo responsable y una concientización, y qué mejor que este espacio donde hay una clase media, digamos, golpeada, pero finalmente pujante desde la perspectiva de la posibilidad de crecer, de tomar conciencia, de asumir, digamos, un consumo responsable, el hecho de que podamos actuar. Así que me parece que esas iniciativas son fundamentales. Y finalmente la última idea es entender que un espacio como estos, la única forma de consolidar desarrollo local es articulando los servicios financieros que acaba de plantear justamente esta visión de Jardín Azuayo, con los servicios no financieros, que es parte de la idea de generar, inclusive pensando en los jóvenes, estas alternativas de emprendimientos, pero también advertir que si bien somos el país con más alta tasa de emprendimiento en América Latina, también somos el país que quiebra más rápidamente las empresas en el cortísimo plazo. Entonces, ahí algo está pasando y ahí hay un canibalismo salvaje que creo que también hay que discutirlo y hay que ordenarlo. Gracias. Muchísimas gracias a Rubén, muchísimas gracias a todas ustedes por sus aportes. El objetivo justamente de este foro es generar una reflexión, un análisis sobre los avances y los desafíos que tiene el comercio justo en nuestro país. Ahora vamos a arrancar con una ronda de preguntas que las realizaré yo a cada una de ustedes. Vamos a arrancar con Lorena Muñoz del Ministerio de Comercio Exterior. Lorena, hablamos ya sobre la estrategia que tiene el país en el tema del comercio justo. Quizás un poco profundizar más cuáles han sido los avances en los ejes de acción que se tienen y también aumentar ahí cuáles, ya se ha hablado mucho acerca de la necesidad de la articulación, pero cuál es el desafío de trabajar conjuntamente el sector público y el privado para lograr esos objetivos. Bueno, como les mencioné, la estrategia fue publicada como política pública en el 2017. Ahí, a raíz de ello, se hizo un plan de acción y ahí es cuando se elaboraron las mesas técnicas. Y dentro de estas mesas técnicas hay resultados específicos que se lograron hasta el 2019. La primera mesa tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones. El líder de esta mesa es el MAG por sus competencias y con apoyo del IEPS. Dentro de esta mesa se hicieron varias capacitaciones de fortalecimiento, incluso se hizo una articulación con ICA para compartir el modelo de gestión de las organizaciones de comercio justo con las organizaciones que deseaban tener este modelo, ¿no? Con capacitaciones se ayudó incluso aunque no estaba en estrategia especificado, porque en estrategia existen los objetivos, los ejes, y cada eje tiene su lineamiento de política y su programa y proyecto, entonces está delineado el trabajo. Igualmente se apoyó a las organizaciones en su inscripción como economía popular y solidaria. En la segunda mesa está el componente de mejoramiento de procesos de comercialización. Aquí se hicieron varios eventos a raíz también de la celebración del comercio justo, a través de ferias, con las instituciones. El líder en su momento fue el IEPS, con apoyo del MAG. Actualmente el líder de esta mesa es el Viceministerio de Producción, con la Subsecretaría de MIPYMES, y aquí se hizo un estudio de mercado del consumidor a nivel nacional y eventos de promoción. En la mesa 3 de financiamiento se hizo un proyecto piloto para conocer el acceso de financiamiento de las organizaciones, y la mesa 4, que es comercialización a nivel internacional, se hizo un estudio de perfil de mercado de Italia, de Alemania y Holanda, y se participó en varias ferias internacionales para posicionamiento del comercio justo. Es como de alguna manera los resultados
además de las actividades que se hicieron, los que se pueden resaltar. Y, sin embargo, el logro más representativo de la estrategia era esta articulación interinstitucional, porque es un desafío como gobierno el articular los diferentes programas que tiene el sector. Entonces, hubo un hito importante que se hizo un convenio del IEPS con ProEcuador para que todas las organizaciones que querían ser parte de comercio justo y exportar pueda haber un trabajo articulado. Ahora ya nos encontramos en un mismo nivel producción ProEcuador y comercio exterior. Entonces, de alguna manera, la articulación está más consolidada. Sin embargo, a partir del 2019, ya no se generó actividades específicas por mesa, por la diferencia del cambio de autoridades, y se centró ahorita en la elaboración de política, de una norma de comercio justo. Y la idea es involucrar a todos los actores y, como bien lo mencionaste, todavía sigue siendo un reto como gobierno el articular, y más aún cuando hay cambios de autoridades todavía pendientes. Perfecto, muchísimas gracias a Lorena Muñoz del Ministerio de Comercio Exterior. La siguiente consulta es para Sagrario Angulo de la Organización Mundial de Comercio Justo en Ecuador. Sagrario, ¿cómo pueden las empresas y los consumidores fomentar un mayor compromiso con el comercio justo en sus prácticas comerciales y decisiones de compra, que también es un desafío? Claro que sí. Bueno, justo con esa idea, ¿no?, se crean estas campañas, estas redes para fomentar. Es fundamental las campañas de consumo responsable, ¿no?, para sensibilizar a la gente, al consumidor, y que sepa que cuando consume un producto de comercio justo, cómo apoya a un pequeño productor, que es parte del desarrollo sostenible. Entonces, muchos emprendimientos, muchas empresas pequeñas tienen estas buenas prácticas que se suman o que pueden sumarse a esta campaña, a estas redes, ¿no? Entonces, esta es una alianza, como decíamos, un proyecto que todos podemos ser parte de. A veces tenemos este cuestionamiento que no todos tienen productos certificados, qué sé yo, pero somos parte de la economía popular y solidaria. Tenemos estos espacios, todos debemos colaborar, o todos podemos colaborar mediante el consumo de los productos, el establecimiento de los emprendimientos, de las empresas. Estamos hablando de las universidades, la academia, ¿no es cierto?, en donde todos podemos hacer estas alianzas, ser parte de las redes y contribuir, sobre todo, como estamos hablando aquí, del fortalecimiento de los pequeños productores, de los emprendimientos, de los artesanos en general, ¿no? Muchísimas gracias a Sagrario Angulo. La siguiente consulta es para Lorena Tuapante de la cooperativa Jardín Azuayo. Lorena, usted nos hablaba sobre el cooperativismo y los desafíos que hay quizás en lo macro, en lo general. En la experiencia que ustedes tienen, en cambio, ¿cuál es el desafío con los emprendedores, con los productores? ¿Están listos para entrar al mundo del cooperativismo? Sí. Bueno, el principal reto del cooperativismo es ser o no ser cooperativista, porque hay cooperativistas que son tibios. A veces soy cooperativista, a veces cuando me conviene soy cooperativista, a veces no soy cooperativista. Entonces, ese es el principal reto. Y en cuanto a los emprendimientos, ¿por qué se une con esto también? Es porque existe también una falta de fortalecimiento a la organización que se está creando. Entre ellos, una principal estrategia que podría funcionar, ¿no?, en este tema de los emprendimientos es seguir los principios cooperativos. Si cumplimos los principios cooperativos, ya estamos al otro lado, ¿no? Es una primera opción que se podría dar. Ahora, lo importante es de estos emprendimientos que generar eficiencias, ser eficientes, llegar a la sostenibilidad y también, obviamente, la generación de empleo. Son 3 puntos importantes que deberíamos considerar cuando son emprendimientos o a dónde queremos llegar. Principalmente en emprendimientos, yo sé que al principio tal vez tendremos una baja rentabilidad, que sí lo podría ser, pero si tenemos cómo vivir, cómo subsistir, cómo pagar a nuestros colaboradores, cómo llevar nuestro pan a nuestra casa, estamos al otro lado, porque estamos viendo que las cifras de desempleo están subiendo. Entonces, el principal reto y cómo podríamos afrontarlo, ¿no?, en este caso, es ser cooperativista de corazón.
Muchísimas gracias, Lorena. La última consulta sería para Rubén Flores. Rubén, uno de los riesgos justamente del comercio justo es que el impacto puede ser limitado, que no todos pueden acceder al beneficio de la certificación y demás. ¿Cómo trabajar para que estos beneficios se puedan ampliar a mayores actores de la economía popular y solidaria? A ver, yo creo que fundamentalmente es, y ahí me uno a lo que plantea Lorena, cuando nace la economía social en Europa en el siglo XV-XVI, lo que hace que nazca esa economía social y ese enfoque es el impulso asociativo, ¿no es cierto? Y el impulso asociativo con una figura que es justamente la figura que reconoce nuestra Constitución y nuestra ley como una de las figuras en el marco de la EPS, que es la cooperativa. Y ahí totalmente de acuerdo con el elemento de los principios. Lo segundo, cuando yo hablo de la articulación de los servicios financieros y no financieros en territorio, estoy hablando que realmente esa es la lección que nos deja el esfuerzo que ha construido el Salinerito y que es poco replicable en el país, mientras no se entienda la lógica de cómo esa cultura, esos elementos históricos en el territorio de Salinas se dieron, ¿no es cierto? Y ahí creo que debo recoger como elemento central de la articulación de los servicios, ¿no es cierto? El costo de la certificación, y Sagrario lo conoce y las organizaciones lo saben, no es un costo barato, es un costo absolutamente caro. Y si le ponemos en la estructura de los costos de producción, resulta que ese costo le trasladan al productor, pues, que es el que necesita tener el certificado, con lo que sus márgenes se van a achicar más. Entonces, la única manera, y por eso empecé con la respuesta del impulso asociativo, es que tenemos que consolidar justamente ese ejercicio de impulsar servicios, y uno de los servicios es justamente impulsar el ejercicio asociativo, porque si no, digamos, va a ser muy difícil que tú no realmente puedas garantizar un poder de negociación. La asociatividad lo que te permite son dos elementos: uno, poder de negociación, y dos, poder de incidencia. En el poder de negociación es el poder de compra y el poder de venta. No es lo mismo vender 10 quesitos de una quesera que vender 5,000 quesitos, y María no me va a dejar mentir, ¿no es cierto?, que ese es un poder de negociación. Pues, cuando nosotros realizamos el primer consorcio de brócoli, pasamos un año golpeando las puertas para ver si nos escuchaban los exportadores. Cuando tuvimos 20,000 kilos de brócoli diarios, ellos nos golpeaban la puerta a nosotros. Es distinto el poder de negociación. ¿De acuerdo? Y claro, si coges el poder de negociación desde la perspectiva del poder de compra, tú puedes hacer economías de escala. Y un sello de certificación te puede salir mucho más cómodo. Pero finalmente, si es que nos están exigiendo estos certificados, hagamos también el ejercicio de incidencia para que si el 78% del precio de un consumidor se forma en un territorio como el de Europa, pues ellos asuman también el 78% del costo del certificado. O sea, es parte del ejercicio de la negociación. Y si estamos hablando de comercio justo y les interesa producción orgánica, limpia, agroecológica, con buenas prácticas, bueno, pues asuman también ese ejercicio. Porque si le quitas $1 a ese comerciante de banano, no le va a pasar nada. Pero ese dólar implica el doble de la ganancia en nuestro productor, y eso tiene un significado realmente relevante en la calidad de vida de nuestro productor, que creo que es parte de entender esto del comercio justo. Así que por ahí veo la salida, y creo que la academia lo que tiene que hacer en esos casos es fortalecer esas evidencias para nuestros aliados. Muchísimas gracias, Rubén, por esta respuesta. Gracias a Lorena Muñoz, Sagrario Angulo, Lorena Topante y Rubén Flores. Ahora vamos a abrir las inquietudes al público presente. Por favor, quienes deseen realizar una consulta,
que levanten su mano. El equipo está listo pues para entregarles un micrófono. Nos ayudan con su nombre y a quién está dirigida la consulta. Buenos días con todos y con todas. Muy interesantes sus ponencias. Me gustaría hacer una pregunta dirigida a Lorena especialmente, porque creo que ahí es donde se genera la política pública. Como decía Rubén, es importante la incidencia política. Y sí creemos que si bien ha avanzado mucho el comercio justo, todavía hace falta mucho trabajo para lograr incidencia en generar políticas que sean fuertes, que permitan en realidad sostener al comercio justo, que permitan una campaña masiva para que haya consumidores comprometidos con el comercio justo, porque no es solamente de hablar y de tener un foro, unos cuantos eventos. Yo creo que es importante una campaña masiva, que todo mundo sepa qué es el comercio justo y por qué lo debemos consumir. Esa pregunta para usted, Lorena. ¿Qué políticas se prevén en el ministerio que usted está ahí presente para lograr este mayor consumo de productos que vienen del comercio justo? Gracias la pregunta. Cuando nosotros iniciamos la construcción de la estrategia, y creo que sí lo mencioné, tenía un enfoque más a nivel internacional. Y sabemos que a nivel internacional el comercio justo en algunos mercados ya está posicionado y simplemente era un mecanismo para reforzarlo. Cuando se inicia este proceso de construcción, los productores nos dijeron, bueno, sí, de alguna manera ya están ya vendemos en el mercado exterior, allá está posicionado el sello, pero ¿qué pasa aquí adentro? Y es la relación con el comentario y la consulta que se hace. Aquí hay un desconocimiento del comercio justo, ¿no? Y cuando se iniciaron los trabajos en las mesas, se empezaron a resolver ciertas necesidades de los productores que en ese momento era su necesidad. Antes de pronto salir a la venta de sus productos, se debía reforzar ciertos conocimientos al interno de las organizaciones. Entonces hay un área que hay que hacer un trabajo previo con las organizaciones. Entonces por eso se crearon estas mesas. Y al momento de iniciar estos trabajos, que también depende mucho de la voluntad política de las instituciones en las que se encuentran, incorporar el trabajo de comercio justo en sus programas operativos y demás, se vio la urgencia de decir, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar en comercio justo si no está definido lo que es el comercio justo? Por ejemplo, y solo un ejemplo pequeño, hacíamos unas ferias en el que decíamos feria de comercio justo. ¿A qué productores invito? Entonces, decía, bueno, yo tengo los productores, las organizaciones de empresas certificadas ya tenían su distintivo, pero no se les podía nombrar a otras organizaciones que no tenían un distintivo como comercio justo, porque ¿cómo sabíamos que estas también cumplen los principios de comercio justo? Entonces ahí va el primer desafío. Como país nos falta definir qué son comercio justo, porque no podemos tomar el nombre de comercio justo a cualquier organización, porque hay ciertos principios que se deben cumplir y hay una inversión que se debe hacer y hay un fortalecimiento que se debe hacer a nivel interno. Es por eso que la idea de trabajar en una norma de comercio justo es nuestro primer desafío. De alguna manera hay una política, ya está declarada la política de comercio justo, está en nuestra Constitución, que es el paraguas de todo, lo está. Simplemente ahorita el momento es aterrizarlo. ¿Cómo se aterriza? Primero definiendo eso. No puedo decir que ha sido, que ya está de manera palpable, nos ha tomado bastante tiempo porque, yo lo he mencionado, es el movimiento que existe a nivel interno también de las autoridades, de las instituciones, del cambio de los funcionarios y demás, también el involucramiento y el compromiso de las cabezas de las instituciones, la voluntad política y todo lo que ha pasado en el país, porque muchas veces con las crisis que se dan, y nosotros necesitamos trabajar directamente con los actores. Entonces, un trabajo articulado que esperamos que se pueda evidenciar prontamente. Ya tenemos un borrador de norma, pero hay que trabajar en el esquema.
en el esquema de implementación, incluso en los incentivos, para que no sea solo para cumplimiento, sino también para incentivos. Entonces, la idea es seguir fortaleciendo este proceso que ya está. La política, como alguien lo decía, y me parece que era Rubén, es un trabajo muy bien hecho la política. Están con los lineamientos de políticas, los programas, los proyectos están. Entonces, los desafíos es la voluntad política siempre, en el sentido de que se puedan mantener también los funcionarios, en el financiamiento, los recursos para desarrollar estos problemas y también en el trabajo de las organizaciones, porque no nos podemos lanzar todavía a un mercado cuando hay que trabajar internamente todavía. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Alguna otra inquietud? Recordarles que este espacio también está siendo grabado y que lo subiremos al canal de YouTube de Conquito y estará pues disponible para todos y todas ustedes. Buenos días a todos y gracias por la ponencia muy interesante. Yo tengo una pregunta, dos preguntas realmente. Primero, no sé si nos puede dar una definición de qué es comercio justo, porque hablamos de comercio justo y a veces no sabemos identificar o no conocemos qué representa eso, ¿no? Sin querer que me expongan todos los principios del comercio justo, sino si yo tuviera que explicarle a mi hijo o a mi nieto, ¿no es cierto?, de qué es comercio justo y cómo yo podría calificar una empresa está cumpliendo esos principios, quisiera esa definición primero, ¿no? Y luego, no sé, creo que es hablaba de que el Ecuador es un país con una tasa de emprendimiento equivalente a Chile, pero igual Rubén hablaba de que la decepción o el fracaso, ¿no es cierto?, de esos emprendimientos también es el más alto. Entonces, habría que ver el porcentaje neto donde mismo estamos. ¿Cuáles son esas causas? No sé si se las puede identificar. Podría ser cualquiera de los panelistas que me explique cuáles son las principales causas de ese fracaso, ¿no es cierto?, de los emprendedores y cuáles serían las propuestas para disminuir esas causas. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién nos desea? Si quieres, arranco con lo último que creo que es importante. A ver, no sé si ustedes recuerdan, pero yo siempre pongo este ejemplo. Así lo entendemos de mejor manera. ¿Se acuerdan antes de la pandemia la moda de los carritos de comida, los famosos food trucks? Ese es el gran ejemplo de poder entender que hay una capacidad inmensa de iniciativa de creación y de emprendimiento, pero también es el gran ejemplo del fracaso. ¿Cuántos de esos esfuerzos están vivos ahora? Entendiendo, por supuesto, que pasó lo de la pandemia, ¿no es cierto? Pero si tú te pones en la estricta lógica, digamos, de entender las razones, primero son esfuerzos individuales. El modelo en sí te lleva a eso y son realmente esfuerzos que parten del interés de un individuo que finalmente copia, desarrolla o impulsa una idea en términos de ver cómo está el ejercicio. Y creo que ahí, digamos, un elemento central es saber si realmente la decisión estuvo bien orientada al mercado o no, porque si no está orientada al mercado, ese es el primer elemento del fracaso, ¿no es cierto? Yo recuerdo en agricultura, alguien me decía, es que tenemos que sembrar babaco, y un técnico me decía, tenemos que sembrar. Le digo, bueno, sembremos babaco, pero antes de sembrar, veamos si hay mercado para el babaco, porque si no, vas a meterte desde el enfoque de la oferta de servicios a dar la asistencia técnica para que hagan babaco, y el rato que tengan que comercializar desapareció el servicio. Y le dejas ahí al productor, ¿dónde comercializa? Entonces me parece que ese es uno de los elementos centrales que hay que entender. El segundo elemento desde nuestra análisis y experiencia es el elemento de la débil capacidad de gestión. Para hacer un ejercicio como el que presentamos,
de estructuración de costos de producción, nosotros que hemos venido trabajando en el campo varios años, sabemos que en la cultura del ecuatoriano, el registro, el hábito del registro, es el hábito más débil. Entonces, si tú quieres preguntar cuál es el costo de producción de un litro de leche, más o menos. Sí, pero el más o menos es cualquier cosa. No sabes si ganas o si pierdes. Recuerdo que nuestra primera ejercicio de intervención en el Salinerito en el año 2000 fue hacer la estructura de costos de cada queso. Había como 28 o 30 variedades de queso, no sé si María me recuerda el número. Y fuimos a hacer las estructuras de costos de cada queso. Y ahí veíamos cuál es el queso que realmente está soportando el negocio, porque había quesos en donde perdíamos y había quesos donde ganábamos. Y ahí el equilibrio lo hacía justamente lo que tú planteas, el saldo neto, para entender el. Entonces, para mí esas son las dos causas fundamentales. Pero en el ejercicio del comercio justo, es decir, y les voy a poner un ejemplo que puede costar para el Ecuador, pero creo que es todo lo distinto a comercio justo, pero finalmente el marketing también es parte de la estrategia para colocarte como comercio justo. Y es el chocolate famoso que ha ganado varios premios a nivel global. Pero cuando tú vas a ver atrás qué hay de estructura, de principios de una economía más humana, de un beneficio de los excedentes a favor de todos los eslabones de la cadena, de los servicios que articulas hacia los productores para que eso siga y no se quede en la mano de 2 o 3 dueños del negocio, pues eso es parte de lo que no es comercio justo. ¿Sí? Lo que les expliqué también en el ejercicio de entender los márgenes, cuando tú estructuras los diferentes eslabones, te das cuenta que no hay justicia en la formación de precios, ¿sí? Pero finalmente si te certificas puedes seguir con esa lógica, porque es una lógica de mercado y es una lógica de poder de negociación. Entonces me parece que el tercer elemento que tiene que ver con esto es esta necesidad de entender lo fundamental, que es el impulso asociativo como elemento central y como principio fundamental de buscar una suerte común, porque el comercio justo es una estructura fundamental de la economía social y solidaria. No necesariamente la economía popular. Ahí hay una distancia inmensa. El poder graduarte de economía popular a solidaria pasa por el impulso asociativo y el esfuerzo del servicio de asociatividad. Entonces me parece que esos son los elementos centrales y te contesto de esa manera las dos preguntas. Sí, si desea. Sí, en relación a sí quería un poquito comentar sobre el tema del comercio justo, que había dicho que en sí, ¿qué es? ¿No? Yo pienso que cada quien, desde donde estamos, lo podemos dar una definición, decimos es un proyecto social, este es un proyecto de vida y en función de lo que estamos trabajando con la cercanía de la gente, ¿no? Pero bueno, hay un concepto técnico, podemos decir, que este es un sistema alternativo, ¿no es cierto?, de comercio, que se basa en la justicia, o sea, busca equidad frente al comercio convencional. Y está basado en el diálogo, la transparencia, en esta relación, es una relación comercial, pero que se trabaja bajo estándares, en donde se privilegia, por ejemplo, o se toma en cuenta el trabajo de la mujer, esta equidad de género que hablamos, el que no se permite el trabajo de los niños, o sea, pero no que aprendan la tarea, pero que dejen de tener o cumplir con sus derechos por estar inmersos en las actividades. Los jóvenes, o sea, privilegiar el trabajo de los jóvenes, el tema medioambiental, en los proyectos que tenemos, en el seguimiento, en la comercialización, se toma en cuenta esto, ¿no es cierto? Eso de trabajar con el productor, que no es fácil, esto de cambiar el chip para que la producción sea más sana, que sea orgánica. Entonces, estos parámetros se toman en cuenta. América Latina ha implementado un principio más que es de la identidad cultural, que se conserve, que se trate de cuidar, ¿no es cierto?, lo que cada uno tiene desde lo
ancestral, podríamos decir, promocionar juntos este proceso del comercio justo. Y obviamente está el precio justo, que a veces al comercio justo lo confundimos únicamente con precio, ¿no es cierto? Es así, o sea, es ver este equilibrio en donde al menos el productor, como decimos bajo el sistema, recupere lo que ha invertido en la producción. Y esta construcción de relaciones fraternas que decimos en el comercio justo, ¿no es cierto? Construir relaciones fraternas. Hay relación comercial con organizaciones de 20, 25, 30 años. Entonces, el garantizar el mercado, el buscar estas alternativas. Y lo que decimos, ¿no? Sobre cualquier transacción comercial está la parte humana, está el ser humano. Entonces, trabajamos las organizaciones, lo decía Rubén, ¿no? de alguna manera la parte injusta del comercio justo es de estos temas de costos, pero tenemos un sistema que tenemos que trabajarlo bajo eso, si no, no podríamos hacer un seguimiento, no podríamos tener este checklist, podríamos decir, de las organizaciones también que cumplen estos estándares. Entonces hay un sistema en el que cumplimos, en el que somos auditados por el organismo internacional, pero al final el fin es la comercialización, el apoyo a este pequeño productor que decimos y que finalmente lo que se busca es el cambio de condiciones de vida. O sea, que mejoren su condición de vida, se privilegia o se trabaja. Nos gusta también el tema asociativo, que también lo decía Rubén, que cuesta un poquito, ¿no? Hay debilidad en ese sentido, en este aspecto, pero sabemos que con este tema asociativo los ingresos se distribuyen de mejor manera y realmente ahí se consigue este desarrollo comunitario sostenible. Gracias. Sí, hay un poquito para acotar acerca del emprendimiento. En este caso, sí, o sea, para complementar justamente lo que nos mencionaba, en efecto, ¿no? Lo importante aquí es que cuando emprendas algo, o sea, tienes que tener la habilidad primero. La habilidad, te tiene que apasionar lo que vayas a hacer. El mundo necesita eso, tal vez, te pagaría por lo que vayas a hacer. Entonces, después de realizar todos tus análisis, tu estudio técnico, tu estudio de factibilidad, tu estudio de mercado, viene el tema ya de la asociatividad, ¿no? En este caso, como mencioné, el principal reto es, ¿eres o no eres cooperativista? Porque a veces se unen, se asocian, sin embargo, al final o a la mitad del camino existe un desvío y se van más por lo individual. Entonces, es otro factor que podría aportar. Y el tercer punto que quería tocar también es el fortalecimiento a las organizaciones, porque si bien es cierto, se construyen, se crean, pero se quedan hasta ahí. No hay un seguimiento como tal a la organización o al emprendimiento que se está realizando. Entonces, para mí son tres factores principales y sobre todo este tema de la educación y seguimiento a estas organizaciones. Que existen también organizaciones que pueden crear este seguimiento y que se pueden apoyar también y articular con otras organizaciones también de la EPS. Muchísimas gracias. Y ya para concluir, queremos pedir a Karina Morales, coordinadora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Conquito, que nos acompaña acá en el escenario, quien nos dará justamente unas conclusiones sobre este foro. Gracias. Buenos días a todos y todas. Yo he tomado nota de varias de las ideas que ustedes han hablado el día de hoy. Primero quería agradecerles a todos por estar aquí presentes, a pesar de que no somos nosotros los dueños de casa, simplemente somos unos facilitadores. Conquito es la mesa, digamos, ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa de Comercio Justo a nivel local. Y entre los temas que a mí me llamaron más la atención, justamente para poder cerrar, es esta idea que casi todos los han mencionado, de que solos no podemos salir adelante, que justamente esta necesidad de colaborar es uno de los pilares más importantes que nos ayudarán a salir adelante. Inclusive esta idea de colaborar es básica hasta para las negociaciones comerciales. Entre varios de los temas que ustedes comentaron, estaba de que la cooperación, justamente esta cooperación es la que nos hace distintos posiblemente a otras especies aquí que habitamos el planeta, y esa es la cooperación la que hace posible que tengamos sociedades, que tengamos civilizaciones.
Y un punto también que quiero recalcar es que en el contexto nacional y local en el cual nos estamos desenvolviendo, estamos casi en una década de crecimiento y estancamiento, en la cual las condiciones económicas de toda la población se han ido deteriorando. Y pese a que sea esta condición tan complicada, creo que puede ser un catalizador de esta necesidad de colaboración. Hemos revisado el día de hoy también la importancia de las políticas públicas nacionales, a pesar de que justamente muchas de las acciones se han quedado hasta cierto periodo, hasta el 2019, en ejecución, pero hay la idea de seguirse manejando una normativa nacional en comercio justo. Y también los proyectos, las propuestas de ejecutar, de realizar una política pública local, también en vista en este mismo tema. Yo creo que también acá entra a discusión, bueno, el tema que mencionó Rubén, tan importante el rol de la universidad, que no solamente es trasladar conocimiento, educar, también investigar, vincular a la comunidad en todos estos temas. Y ahí el tema que él mencionaba y era el poder tomar esta visión de cooperativismo también para educarlo en los jóvenes, para que también de acá salga esa visión de generar empresas cooperativas, esas empresas sociales que tanto necesitamos, que tengan esa visión de sacar adelante el territorio por las condiciones en las que estamos ahora. ¿Qué más? Había un tema interesante y es que estos son esquemas solidarios que deberían no solamente tenerse en cuenta en la conformación de las empresas, sino también en los procesos de comercialización. O sea, me parece sumamente valioso todo el proceso de analizar los precios, como nos presentó Rubén, como para entender qué es lo que se está quedando con los pequeños productores, dónde se queda cada parte del precio hasta que llega al consumidor final y muchas veces al comercio internacional. Y aunque el comercio justo, la estrategia ecuatoriana había estado enfocada primariamente para el comercio internacional, que es el que, en el caso europeo, valora este tipo de comercio más justo y ético, también al interior del Ecuador se puede empezar a promover un consumo interno que venga de pequeños productores que han incorporado cierto tipo de prácticas que nos ayuden a valorar eso, de dónde vienen, cómo ha sido hecho y quién lo hizo. Sí, hacia ahí iríamos. Luego, para cerrar, pues nosotros como la mesa de la Secretaría Técnica de la Mesa de Comercio Justo, pues queremos nosotros reafirmar nuestro compromiso en seguir fortaleciendo este tema dentro de Conquito. Nosotros trabajamos en diversas aristas, trabajamos con un área fuerte de economía popular y solidaria, donde justamente trabajamos lo que es el cooperativismo, porque es la esencia de poder generar un territorio inclusivo y sostenible. Lo vemos de esa forma, son empresas sociales que pueden sacar lo mejor de las personas. Y hemos tenido pues también el privilegio de escuchar hoy a importantes ponentes que aceptaron esta convocatoria. También pedimos disculpas porque hubo 1 o 2 ponentes que no llegaron el día de hoy por un proceso de descoordinación, entre ellos el concejal que también se mencionó al inicio, el concejal Cueva y la señora, la directora ejecutiva de la Fundación Haifer. Sí. Gracias nuevamente a todos por su participación, por el compromiso. Y esperamos seguir trabajando juntos por este tema. Creo que hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que trabajar, sobre todo como mencionó también el concejal Merino, de manera articulada. Yo creo que este es el tema, ¿no? No solamente promover que las organizaciones sean las que estén, que el cooperativismo sea el que surja como una herramienta interesante o la asociatividad, sino también que las organizaciones, tanto públicas como privadas, podamos trabajar de manera conjunta. Gracias nuevamente y una linda mañana. Muchísimas gracias a Karina Morales, coordinadora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Conquito. Les queremos agradecer nuevamente
a nuestro panelista de esta mañana, a ustedes por su presencia y quedarnos con este mensaje final de que la articulación justamente es necesaria para generar condiciones de equidad y justicia social. Quito vive el comercio justo, Quito vive la sostenibilidad y el desarrollo. Le agradecemos nuevamente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por darnos pues acogida aquí en el auditorio y les invitamos también a degustar una demostración gracias a Jardín Azuayo de productos del comercio justo y también pues a un showroom en donde ustedes podrán también conocer más sobre el comercio justo. Muchísimas gracias a todos y todas.